¿Qué pasa, hermana? Ya lo encontré, pero es que tenía una hoja doblada ahí, ¿no? Vamos al versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y terminamos en el 26 al 28, que dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Oremos. Padre nuestro, queremos pedirte en esta mañana una vez más que nos guíes, y que el tiempo que ocupemos ahora, Señor, lo tomes también para que podamos comprender mejor esta palabra tuya, que nos dirige hacia ese sacerdote único que es nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, pues aquí tenemos ya nuestro boletín donde nos explica parte de este capítulo 7, donde dice que el autor de Hebreos está plenamente consciente de las tres dimensiones del cumplimiento de las Escrituras. Las tres dimensiones. Ese fue un acento en la palabra dimensión, que no va. Dimensiones, no va. Dice, plenamente consciente de las tres dimensiones del cumplimiento de las Escrituras. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Bueno, la primera es la del pasado, ¿no? Lo que sucedió allá en Génesis, como vamos a ver en Génesis 14. La segunda, pues ya tiene que ver con la aplicación presente que él hace en su tiempo. Y la tercera, pues es la proyección hacia el futuro, así de simple, ¿no? Pasado, presente y futuro. Son las tres dimensiones del cumplimiento de las Escrituras. Sin embargo, como la carta a los Hebreos tiene ese, ¿cómo se le puede llamar? Ese contexto, porque sí es un contexto importante, el contexto que tiene que ver con los destinatarios, a quienes les escribe, a los hebreos. Se discute, ¿no?, el hecho de que dónde se encontraban esos hebreos a los cuales les escribe, porque ya recordamos que ni es carta, ¿no? Ni es a los hebreos, ni es de Pablo. Pero, ¿en dónde estaban esos hebreos? Era gente que debía estar familiarizada con el Antiguo Testamento, especialmente en este capítulo 7, sobre todo pensando en que
en el norte de África, en Alejandría especialmente, se desarrolló esa escuela de interpretación alegórica de la que ya hemos hablado, las alegorías, ¿no? Entonces acá estamos viendo que la figura de Melquisedec aplicada a la figura de Cristo también, de alguna manera también es una interpretación alegórica. Entonces también por ahí resuena eso que se desarrolló después del Nuevo Testamento, cuando la Iglesia empezó a desarrollarse más acerca de estas lecturas e interpretaciones que se podían hacer del texto. Pero bueno, agrega entonces, ¿no?, el que, consciente de las tres dimensiones del cumplimiento de las Escrituras, el autor de Hebreos continúa su exposición, y estamos, esta es la parte 3 ya de la carta, del libro, y ahí están los capítulos, ¿no?, 5, 11 al 10 que veíamos la semana pasada, 39, hasta el 5, 11, hasta el 10, 39, todos esos capítulos que son el centro de la carta, son el corazón, abarca varios capítulos, ¿no?, una parte del 5, 6, 7, 8, 9 y 10, prácticamente 5 capítulos completos, en donde muestra cómo el sacerdocio de Cristo es muy distinto del sacerdocio antiguo, y así se llama nuestro tema hoy, ¿no?, un sacerdocio distinto, y cómo este se encuentra ya totalmente superado. Aquí vamos viendo ya entonces el sentido del título del tema de estas semanas, ¿no? Hebreos, un sacerdocio, una crítica, ¿no? El primero el complemento, luego la crítica y luego la superación. En este caso ya estamos entrando a la superación. En la carta, en el capítulo 7, o desde antes, todavía no es tan agresivo el autor de Hebreos para decir esto está superado y se acabó y ya no se debe repetir, ni puede repetirse, ¿no? Pero aquí en el 7 ya no hay más remedio que decirlo, especialmente en ese versículo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y en el 14 casi parece que le está contestando a Pablo, por las razones que hemos dicho de que Pablo nunca hubiera llamado sacerdote al Señor Jesucristo. Durante la semana alguien que podríamos saludar ahora, que vive en Estados Unidos, preguntaba, que ha seguido las sesiones, decía, ¿cómo es eso de que Pablo nunca hubiera llamado sacerdote al Señor Jesucristo? Y aquí está una parte de la respuesta. Porque manifiesto es, versículo 14, bueno, desde el 13 dice que era de otra tribu, ¿no?, de la cual nadie sirve al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, el autor de Hebreos está plenamente consciente de que Jesús, por supuesto, no podía ser sacerdote formalmente. Es sacerdote simbólicamente, alegóricamente, y para la situación que describe la carta a los Hebreos, es un sacerdote, digamos, necesario, obligado, ¿no? Ahora que uno ve cómo la carta esta tiene el propósito que tuvo, tendríamos que llegar a una conclusión muy buena, porque habría que decir que alguien tenía que haberse ocupado de ese tema. O sea, en el contexto del Nuevo Testamento y de la nueva creencia del Evangelio y todo, alguien tenía que dedicarse a eso. Por eso incluso algunos llegan a sugerir que hasta aquel personaje del libro de los Hechos que fue Apolos o Apolo, posiblemente pudo haber sido el autor de la carta a los Hebreos. Pero alguien tenía que haberse dedicado a eso y ocupado de esto, ¿no?, para responder a una situación así. La carta se parece, no en el contenido ni en el proyecto, a lo que Pablo hizo en Romanos 9 al 11, en los 3 capítulos, donde discute qué va a pasar con Israel si no se convierten los judíos. Esos 3 capítulos que son muy complicados y muy ricos, bien elaborados, ¿no? Pablo dice, me duele en el alma que mi pueblo no se convierta,
pero pues así están y no hay forma. Y es cuando habla del injerto, ¿no? De que los gentiles somos injertados en el tronco y demás. Pero Hebreos equivale a eso, a cómo Pablo discute el tema de Israel. ¿Qué va a pasar con ellos si no se han convertido a Jesucristo? Entonces aquí tenemos esto ya de la superación, ¿no? Complemento, crítica y superación. Y dice el comentario, se trata de un nuevo punto de vista que no se había expresado explícitamente en la parte 2. O sea, no se había hecho la crítica así dura, ¿no? Severa. Y en este capítulo 7, el personaje de Melquisedec, que ahorita vamos a ir a Génesis 14, que no tiene mayor problema, ¿no? De repente aparece Melquisedec, de la nada, aparece y Abraham efectivamente le entrega las ofrendas. Hay un contexto de guerra, y lo dice el 7.1, dice que volvía de la derrota de los reyes. Se entiende que Abraham estaría en la parte de los reyes victoriosos, porque más adelante habla de un botín, ¿sí? Se cobró del botín el diezmo, ¿no? Adelante. Pero ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Entonces se trata de un nuevo punto de vista que no se había expresado explícitamente en la parte 2. Y esta es la gran creación de la carta a los Hebreos, aquí en el capítulo 7. Aquí está la gran aportación de sacar del anonimato a Melquisedec. No era anónimo, pero sí lo saca, lo extrae de la historia antigua, lo saca y lo coloca como antecedente del sacerdocio del Señor Jesús. Y además dice que el sacerdocio de Jesucristo, que no es formal, es simbólico y alegórico, sigue la línea de Melquisedec. Es un sacerdocio melquisedésico, por decirlo así, no es levítico, ¿no? Que además por aquí es la primera vez que usa la palabra, ¿no? En el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro, según otro orden, en este caso el de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora, si invertimos los papeles y nos preguntamos, porque parece que no, pero hay que preguntárselo, hay que especular un poquito, si Pablo conoció esta carta. Yo creo que no. Yo creo que no la conoció. No le habría gustado tanto en algunos aspectos, porque Pablo, como ya dijimos, pues no hubiera dicho eso, pero aquí la obligación sería ir a las cartas de Pablo y ver qué referencias hace al sacerdocio. En realidad parece que no son muchas. Es muy vago, no entra en ese punto. Pero lo que hace Hebreos en el capítulo 7 es de una creación teológica verdaderamente novedosa. Es novedoso, es creativo, es una teología de la salvación, así como se oye, como suena. Es una teología de la salvación completamente diferente a las de los demás, empezando por Pablo, pero también pensando en Juan y en Pedro y en las demás cartas, ¿no? En ese sentido, Hebreos se parece mucho a la carta que sigue después, que es la de Santiago, porque recordemos que Santiago planteó la enorme dificultad de las obras, el tema de las obras para la salvación. Algunos llegan a decir que Santiago sí plantea la justificación por las obras. Algunos. Es otro tema, pero como que uno debe entender y aprender. Y en la iglesia cuesta trabajo. Porque a veces luego cuando uno estudia estos temas en la preparación teológica, a veces sí se dice y a veces no. Y no es una indiscreción. Es que este tipo de cosas no las vas a poder enseñar en la iglesia.
Pero voy a ser muy concreto en eso. ¿Qué es lo que no se podría decir o enseñar en la iglesia en relación con Hebreos o con Santiago? En este caso estamos sacando esto por la parte creativa del capítulo 7, donde el autor de Hebreos lo hace desde el principio, pero aquí es como donde ya aparece lo más novedoso, totalmente novedoso por un lado, pero también diferente de lo que las otras teologías de la salvación del Nuevo Testamento proponen. En la iglesia, como ya decíamos, adelante, hemos aprendido una sola visión de lo que es la salvación. Una sola. En parte está bien, porque cuando uno empieza en la fe, tiene razón de buscar que las cosas sean lo más comprensibles posible, ¿no? Que no esté uno complicándose la vida tanto, pero a medida que uno avanza en la fe, y además el Nuevo Testamento no se puede dejar de ver así. En el Nuevo Testamento confluyen varias teologías de la salvación, varias maneras de ver la salvación. Pablo lo ve de una manera, Pedro lo ve de otra, todo se centra en Cristo, en eso no hay problema. Pero hay cosas y aspectos derivados de la salvación, estamos en el capítulo 7 de Hebreos, derivados de la salvación, relacionados, accesorios, consecuencia de la salvación, en fin, hay cosas que después uno tiene que ir viendo y aprendiendo. Y una de esas es precisamente, y les decía ahorita a los hermanos que a veces en los seminarios se plantea y se dice, no, es que esta cosa en particular o este asunto en particular no lo vas a poder exponer nunca en una iglesia. Así que mejor sí lo aprendes, pero no lo enseñes. Yo creo que no, yo creo que la iglesia tiene la capacidad de entender y de ver muchas cosas que no son extrañas ni complejas. El punto aquí concreto es la pluralidad, la variedad, la diversidad de maneras de entender la salvación. Para Pablo lo más fuerte es la justificación por la fe, eso es clarísimo, ¿no? Y de ahí viene la reforma y todo. Pero en el caso de Hebreos, donde se subraya más el tema del sacrificio, en otros pasajes sí se habla, en las cartas sí se habla, pero aquí es mucho más específico. Desde que empieza el Evangelio de Juan, por ejemplo, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Alguien lo señala y lo dice. Ya está la conciencia sacrificial para entender la salvación. El sacrificio voluntario y absoluto que hizo el Señor, autosacrificio para ganar la salvación. O sea, en eso no hay problema. Pero decíamos que Hebreos 7 es la gran creación. Ahí empieza lo más creativo de la carta, porque aparece Melquisedec. Y el versículo 2 y 3 son tan específicos en esto que no hay para dónde hacerse, y le explica bien acá nuestro segundo párrafito, y te vamos a leer esos versículos. Bueno, ya los leímos, pero los volvemos a leer. Ahora, en 7, 1 al 28, que es todo el capítulo 7, recoge este mismo texto para someterlo a un análisis más detallado. Si se refiere a los Salmos 2 y 110, sobre todo el 110, sí que recordemos: de aquí mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Salmos 110. Y lo utiliza para probar que Cristo es sacerdote de una manera muy distinta de Aarón. En efecto, el texto dice que es sacerdote a semejanza de Melquisedec. Y entonces el 2 y el 3 nos presentan al personaje. Bueno, desde el 1, rey de Salem, versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Sí, los diezmos de todo. Ahí está Génesis 14, 17 al 20, ahorita vamos a ir para allá. Cuyo nombre, y nos explica, es rarísimo que se explique tanto detalle para algunos significados de palabras. Pero aquí el autor de Hebreos dice: no, tengo que explicar esto con el mayor detalle posible. Primeramente significa rey de justicia, y también rey de Salem. Salem, Salom, ¿no? Paz. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es un sacerdocio transhistórico.
está por encima de la historia. Dice, no tiene principio de días, no hay biografía de Melquisedec, pero ahí está. Y entonces, a partir del versículo 4 en adelante, todo el resto, primero va a decir que era un personaje importante, y por eso Abraham se inclinó ante él y le dio aquella ofrenda. Vamos a Génesis, capítulo 14. Ahí aparece y desaparece. Aparece y desaparece, y no vuelve a aparecer en ninguna parte. Lo nombran nomás, pero no. Sí, es mencionado, pero no hay más cosas sobre él. Génesis 14, después de que Abraham liberta a Lot en aquellos conflictos que había, pues esa es la guerra y demás, ¿no? Pero el versículo 17 comienza así: cuando volvía de la derrota de Kedoriaomer, versículo 17, Génesis 14, 17, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Adelante. Sí, por supuesto. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto hace Melquisedec inmediatamente. Vean lo que hace la notita de la Biblia. Inmediatamente manda a Hebreos 7. Inmediatamente. A ver, tenga. Inmediatamente, ¿no? Porque no hay otra referencia, ¿no? Ya directamente a esa, y no hay más. En el, sí, no hay más, 14, 18 al 20. Sacó pan y vino, versículo 18, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, aquí todavía es Abraham, ¿sí? Del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y ya, nada más. Es todo. Abraham le respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador, etcétera, etcétera, pero no hay más. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, porque esa es la frase más importante aquí. Era rey de ese lugar, pero al mismo tiempo era sacerdote del Dios Altísimo. Allí habría que pensar, ¿no? Y buscarle, pásale, hermano. Y pues ir a acudir a los diccionarios y ver todo lo que pueda haber alrededor del personaje. Sí, porque los diccionarios bíblicos, pues eso hacen, ¿no? Nos explican, nos dicen, nos sitúan en el contexto de lo que la historia pueda representar, en este caso el personaje. Pero ahí está Melquisedec. Lo que nosotros tenemos que aprender acá del sacerdocio de Melquisedec es que es un sacerdocio alterno. Es un sacerdocio alterno, paralelo. No es un sacerdocio formal. Aquí todavía no había sacerdotes judíos. El judaísmo todavía no existía como tal. Por eso varias veces en el capítulo 7 de Hebreos dice que incluso el que le dio origen a la familia sacerdotal, Leví, aún no había salido de los lomos, ¿verdad? Es una expresión así muy coloquial, muy hebrea, ¿no? Que representa eso. Cuando nosotros platicamos y decimos, no, yo no estaba ni en planes, no estaba ni en sueños, ¿no? Cuando habla de su familia, ni en sueños estaba todavía pensado. Así habla de Hebreos 7 de Leví y lo compara con Melquisedec. Pero lo importante es que es un sacerdocio alternativo, alterno, paralelo, que aquí tiene una acción única y no vuelve a aparecer. Evidentemente da a entender el pasaje que Melquisedec ejercía como sacerdote del Dios Altísimo, y es probable que tuviera un lugar específico donde estaba, un altar, un espacio litúrgico, digamos. Pero esto es anterior. Aquí nos metemos, y Génesis 14 nos mete a las brumas, ¿no? Y a los misterios, ¿no? De la religiosidad anterior al Éxodo.
Estamos en Génesis 14, es Abraham. Estamos hablando que se dice que más de 1500 años antes de Cristo, ¿no? Más o menos. Es muy remoto. Y la reconstrucción de estas historias, todo el Génesis, estamos en el capítulo 14, están las historias de Abraham, Lot, Sodoma, hasta el 15 le va a prometer el hijo, Agar e Ismael aparecen en el 16, y ahí está metido como cuña este pasaje de Génesis 14, donde Melquisedec va y Abraham no discute nada y le entregó, versículo 20, Génesis 14, 20, le dio a Abraham los diezmos de todo. Y por eso nuestro cuaderno, no, sí, aquí es acá, no, el texto mismo, dice del botín. Ahorita vamos a ver, regresamos a Hebreos 7. Le da parte del botín como, adelante, como ofrenda, ¿no? Y él, que es sacerdote alternativo y anterior, o sea, no solamente es alterno y paralelo, sino que es anterior al sacerdocio levítico, dice, le da, versículo 4, considerad pues cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, que ya era lo que era, ¿no?, dio diezmos del botín, el botín de guerra. Cuando había guerras y tributos entre los vencedores y derrotados, se repartían el botín. Entonces ahí está, es muy elocuente el versículo 4. Y ciertamente el 5, y en estos versículos del 4 al 10, es una redacción complicada, pero el autor de Hebreos va hilando delgado, va explicando minuciosamente aspectos novedosos para aplicar el sacerdocio de Melquisedec, su línea, su sacerdocio misterioso, a la figura de Cristo. De otra manera, y de ese tamaño es el asunto, de otra manera Hebreos no podía haber calificado al Señor Jesucristo como sacerdote. Así de plano, ¿sí? Porque tenía que justificarlo teológicamente, históricamente. Digo, por ejemplo, en predicaciones, vamos a decir así, generales, pues muy bien intencionadas y demás, pero él es nuestro sacerdote. Demuéstralo, ¿no? Demuéstralo bíblicamente. Hebreos lo hace, pero si no existiera la carta de los Hebreos, sería imposible calificar a Jesucristo como sacerdote de esa manera, porque en el caso de Juan, cuando dice aquí el cordero, no es el sacerdote, es el animalito. Él es el que va a ser sacrificado. Aquí está el cordero de Dios, va a ser sacrificado. No es el sacerdote que sacrificaba a los animalitos. Primero por sí mismo y luego por el pueblo, ¿no? No, ahí se habla del animalito, él es el cordero, y en el Apocalipsis también. Sí, el cordero de Dios, en fin. En el capítulo 5 de Apocalipsis, o sea, esta parte está muy bien definida, y Hebreos, por eso antes que estuvieran todos, decíamos, fue el único que pudo haber escrito eso. O sea, alguien tenía que haberlo escrito, y fue el autor de la carta a los Hebreos, diferenciándose de Pablo. ¿Por qué? Porque leemos nuevamente el versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El autor de Hebreos dice, a ver, se curen salud, a ver. Ya sé que me van a decir que no era de la familia de Aarón, ya lo sé. Por supuesto que no lo era. Pero, por azares del destino y aspectos simbólicos, alegóricos y demás, sale el sacerdocio de Melquisedec como la única posibilidad para el autor de Hebreos de justificar a Jesús como sumo sacerdote. No había otro. Entonces Melquisedec era notorio, era importante. Es muy importante, pero aparece una sola vez en todo el Antiguo Testamento. Aparece y desaparece. No hay más. Pero de ahí se agarra Hebreos. Sí. Y se agarra muy bien. Sí.
Volvemos a nuestro boletín ahí en la página 4. ¿Sí? Ahí no le pasé nada. No se preocupen, gracias. Entonces estamos terminando el segundo párrafo. ¿Qué significa esta especificación de que es sacerdote a semejanza de Melquisedec? ¿Qué significa eso? El autor determina su sentido remontándose al texto de Génesis 14, 18 al 20, referente a Melquisedec. La verdad es que no comenta estos versículos por sí mismos, no los comenta, los cita. Su proceder consiste en poner en relación entre sí, sin decirlo inmediatamente, el antiguo episodio, Génesis 14, el oráculo del Salmo 110 y la posición actual de Cristo glorificado. Entonces hace una triangulación, triangula, y aquí está el orden, ¿no? El texto de Génesis 14, antiguo, el oráculo del Salmo 110, y como el Salmo 110 explica y da a entender, y en los credos de la iglesia ya se decía que el Señor estaba a la derecha del Padre, siéntate a mi diestra para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Entonces, como eso dice el Salmo, se da por entendido y se justifica también teológicamente, bíblicamente, que el Señor Jesús ya está a la derecha del Padre, ¿no? Entonces eso es muy importante acá. Sí, por eso ahora que volví a ver aquí al hermano con su el nuevo no lo pongo. Ay, cómo eso. ¿Verdad? No, pero hace bien. Me encanta. Para eso es. Hay que recordar los 50, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el salto mortal que da Hebreos. Y esa es la gran creatividad teológica que tiene. Y también decíamos hace un momento que a veces en la iglesia tenemos temor de explicar las diferentes maneras en que el Nuevo Testamento entiende la salvación. Porque hay varias teologías de la salvación en el Nuevo Testamento. Casi por cada libro, aunque es excesivo, pero por ejemplo, Lucas, que sigue a Pablo, es una teología de la salvación, incluyendo a Hechos. Pedro tiene la suya, Juan tiene la suya, Hebreos por supuesto, Santiago recordábamos que también tiene la suya y es complicadísima, porque según Santiago, la justificación, a diferencia de lo que decía Pablo, justificación por la fe, para Santiago la justificación es por obras. Y sí la afirma. Y por eso Lutero decía que la carta a Santiago era una carta de paja. ¿La carta de paja. Sí. Que él tranquilamente la hubiera sacado del Nuevo Testamento. Eso decía Lutero sobre la carta de Santiago, por su afirmación de la justificación por las obras. Muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Obviamente Santiago habla de la necesidad de que hubiera obras después de la fe. Y Pablo también respondió a eso en Efesios, cuando dice que las obras que el Señor ya determinó para que las hagamos, obras buenas, consecuencia de la salvación, no para ganarla, esas obras nos están esperando para hacerlas. O sea, el Señor, que conoce nuestra biografía completa de principio a fin, dice, pues a este le falta hacer estas obras que ya están programadas, a ver a qué horas las hace, ¿no? Sí, es un planteamiento muy interesante el de Pablo. Ya están las obras aquí programadas en la biografía que Dios conoce de cada uno. Se está tardando en hacer las obras que ya le están esperando. Pero las obras como consecuencia de la salvación. Para Santiago no, las obras son un requisito para la salvación. Y en el catolicismo romano, ustedes saben, ¿no? Ahí empezó el debate durísimo del siglo XVI. Pues ese fue un debate así, con una confrontación brutal entre la justificación por la fe de Romanos, de Pablo, y la comprensión de las obras para la salvación. Que Santiago no es que justifique o enseñe lo que después la Iglesia Católica desarrolló, no se trata de eso. Santiago tiene el sentido de que las obras son resultado de la salvación, que no puede haber obras
Fe sin obras. Eso dice Santiago. No puede haber fe sin resultado en las obras. Bueno, entonces avanzamos con el capítulo 7 acá, al tercer párrafo y último. Dice: de este modo, descubre que el texto de Génesis 14 da una descripción de Melquisedec que lo asemeja de antemano a Cristo glorificado. Lo asemeja. Lo que subraya el versículo 2 que ya leímos, de que no tuvo que no tiene familia, no tiene antecedentes, sale de la nada en la historia, ¿no? Termina el versículo 3 haciendo la comparación, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, sube hasta las alturas a Melquisedec. Sí, es una cosa muy llamativa. Versículo 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y aquí está la crítica a la insuficiencia del sacerdocio levítico, que tiene que ser superado. Digo, hay que entender, y si se escribió en Alejandría, la carta a los hebreos, Alejandría, la gran ciudad egipcia hasta la fecha, Alejandría era un gran centro del judaísmo de la diáspora, porque hubo grandes polos urbanos antiguos donde la diáspora judía era enorme. Caramba, hasta en Atenas había judíos, en Roma. Impresionante la diáspora, todo el Mediterráneo, algo así como los fenicios, pero sin barcos. Que los fenicios eran los marinos mercantes, ¿no? Sí. Los judíos no, los judíos eran comerciantes, se establecían y eran excelentes comerciantes. Ya lo que hoy conocemos de ellos, pues cada quien dirá lo que quiera, ¿no? Y se discute y es duro lo que hay que decir sobre ellos a veces. Depende. Ahí está el centro deportivo israelita enfrente de que era el toreo, ¿no? Ahí está. Y mucha de esa gente que sobre todo la juventud judía de la colonia, sí, se van ahí, es una cosa bueno, pero esa parte, ¿no? Aquí lo que interesa es que en Alejandría había una gran comunidad judía, pero gran comunidad. Y entonces esa diáspora judía, hay que decirlo como es, la diáspora judía sirvió como antecedente de las comunidades cristianas posteriores. Y eso es muy importante. Donde había judaísmo, comenzaban las iglesias. Y Pablo lo sabía. Y Pablo iba derechito a las sinagogas de Filipos, de Atenas, de Tesalónica. No llegó a Alejandría, que habría que ver por qué Pablo no quiso ir al norte de África. Podía haber ido sin ningún problema. Más cerca y todo estaba ahí. En cierto modo, más cerca, se venía para acá, hacia el norte de África, y no fue. Se fue a Europa, que hoy se conoce como Europa. Pero sin la diáspora judía, el cristianismo no hubiera crecido como creció. Por lo tanto, si es que se escribió en Alejandría, que es muy probable, Alejandría de alguna manera también fue el foco, el origen de toda una teología cristiana posterior. De hecho, después hubo grandes pensadores, teólogos, pastores, sacerdotes, obispos en Alejandría. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, solo de Cirilo de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, y del que ya hemos hablado, Orígenes también. De hecho, en la predicación vamos a hablar de Orígenes, porque vamos a entrar a Proverbios 8. Jesús como hijo de la sabiduría divina femenina, porque la mujer de Proverbios 8 es la sabiduría de Dios personificada en un ser femenino. Jesús es hijo de Sofía. ¿Cómo se llama su hija?
Sofía, sabiduría. Qué lindo, cómo te ha tocado, ¿no? Bueno, entonces Hebreos, en ese sentido, es el germen de un pensamiento teológico propio, posiblemente en el norte de África. Decimos posiblemente, independientemente de que sí sea cierto o no, porque en el norte de África floreció una gran teología cristiana, primero en Alejandría y después en Cartago. Ahí donde estaban los cartagineses, que también eran fenicios, los de los elefantes, los de Aníbal, aquellos que se enfrentaron a Roma en una guerra, la guerra ¿Púnicas? púnica. No. Sí, eran las guerras púnicas. Las guerras púnicas. Punei era el otro nombre de los cartagineses, por eso se llaman púnicas. Y fue una guerra notable, impresionante, importantísima. Entonces, el norte de África se volvió un foco cristiano importantísimo. Entonces aquí continúa y terminamos. Efectivamente, este texto presenta a Melquisedec como sacerdote, sin mencionar ni padre, ni madre, ni genealogía. Y nuestro comentarista, que es el mismo del librito este precioso, dice, es extraño, porque en el Antiguo Testamento el origen familiar tenía una importancia decisiva para el sacerdocio. Nadie podía ser sacerdote sin demostrar su genealogía. Es como aquí el hermano, se habla de su genealogía, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Hasta dónde llega su genealogía? Lo acabamos de decir. ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde? África, hermano. África. La población que hay en Oaxaca, en la costa de Subilotepa, Nacional, toda la zona, y en Veracruz también, es gente que vino de África. México tiene una población afro-mexicana, sí, y ha sido reconocida muy recientemente. Antes no se les tomaba en cuenta, muy tristemente, ¿no? Allá en Oaxaca siempre se ha sabido que en la costa está la población. No se le llamaba así, pero se sabía, siempre se supo que ahí en esa zona hay gente de origen africano. No llegó el barco que se Por supuesto, claro. Sí, claro. Ah, mira. Sí, por supuesto. Llegaban. Porque muchos se quedaron. Sí. Sí, claro que sí. Entonces, hay una vertiente, y de hecho hay una revista preciosa que se publicó hace unos años sobre el cristianismo africano de la época del Nuevo Testamento. Muy interesante esa revistita, es preciosa sobre el origen. Aquí estamos hablando del norte de África, pero es igual, es el continente africano, que fue de los primeros espacios donde creció el cristianismo, en África. Hacia el sur también, en Etiopía, por supuesto, ¿no? En fin. ¿Iban pasando o vinieron a quedarse? ¿Cómo? ¿Y venían pasando el barco o se iban a quedar? Lo que pasa es que estamos hablando de dos barcos. El que se refiere es el que llegaba a Veracruz. Yo fijo así, ahí mi tierra fue así. Sí, pero el que llegaba a Veracruz, por un lado, y la nave china, que iba hacia Asia, digamos. No, el otro es el de acá. Los primeros esclavos africanos que llegaron a Veracruz. A Veracruz. Y ya después hubo traslados hacia la costa de Oaxaca. ¿Eran de por allá? Sí. Entonces es interesante eso, ¿no? Y habría que ver, hay una hermana misionera que conocemos allá, que también es afromexicana. A lo mejor se la conoce, la hermana Cira. Sí. La hermana Cira Alicia Vargas. Ella es misionera, estudió acá en México, incluso dirigió la escuela y todo. Y también es afromexicana. Es algo que también en México no se le ha dado mucho realce, ¿no? A la presencia de lo africano. Bueno, terminamos, 3 minutos. El texto de Génesis 14 tampoco habla del nacimiento de Melquisedec ni de su muerte, no dándole por tanto límites en el tiempo. Evoca entonces la figura de un sacerdote, vean lo que dice, que participaría de la eternidad divina. Le mete más misterio todavía al personaje, si de por sí ya lo es. Aquí le mete más, versículo 15 que no leímos. Y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, un sacerdote diferente, ese es nuestro tema, un sacerdote distinto.
Aquí está la crítica de Hebreos al sacerdocio antiguo y la última palabra, que es la más importante, la superación. Se supera el sacerdocio antiguo y por lo tanto se acaba para siempre. Hebreos plantea de una manera distinta que Pablo, pero en la misma línea, que el judaísmo en este punto crítico de la historia del pensamiento cristiano se está elaborando en el Nuevo Testamento. Ya es una religión completamente diferente al cristianismo. Se pueden llevar entre sí, dialogar, hay mucho que aprender mutuamente, pero son dos religiones diferentes. El judaísmo ha seguido su camino y el cristianismo también. Sí. Tienen un punto en común, pero siguen un camino distinto. Por eso lo que hoy pasa en las iglesias evangélicas, de que hacer judaizantes muchas cosas y que la danza y que eso, no hay ninguna necesidad. Por ejemplo, y un amigo lo acaba de poner, un amigo peruano lo acaba de poner en las redes muy bien, se los voy a compartir para que lo vean, es interesante lo que él plantea, muy duro y muy crítico y muy bíblico. Dice, es que ¿qué hace la bandera de Israel en el templo cristiano? ¿Qué hace? ¿Qué hace el candelabro? ¿Qué hacen esas supuestas danzas hebreas que ni siquiera son reales? ¿Qué hace eso ahí? No tiene ningún lugar. No se justifica en absoluto. Son dos cosas diferentes. Nada que ver. Compartimos el Antiguo Testamento, sí. Pero el Antiguo Testamento lo leemos filtrado e interpretado por el cristianismo. Hebreos eso hace. Hebreos está cristianizando el Antiguo Testamento. Cristianiza Hebreos, Génesis 14. Y todo el Antiguo Testamento tiene que ser leído a la luz de Jesucristo. Claro, debemos de entender mucho de lo que pasaba. Hoy que vamos a predicar Antiguo Testamento, precisamente, Proverbios 8. Proverbios 8 nos encamina hacia Juan 1. Y Juan 1 es el capítulo de la semana que viene, en pleno Adviento, y hablando del anuncio del nacimiento de Cristo. Proverbios 8 es un paso para llegar a Juan 1. Porque Juan 1 procede de Proverbios 8. Absolutamente. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo estaba con Dios. Lo vamos a explicar en un rato más. Y el verbo, decían los padres de la iglesia, se veía cara a cara con Dios. Y estaba en diálogo continuo con Dios. Y estamos tomando el Antiguo Testamento. Proverbios 8. ¿Y qué dice la sabiduría? Yo estaba con Dios antes de que Él creara todas las cosas, dice Proverbios 8. La sabiduría femenina de Dios. Terminamos. Entonces, ya lo vimos acá. La figura de un sacerdote que participaría de la eternidad divina y sería sacerdote para siempre. En resumen, un sacerdote que sería al mismo tiempo, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Y por eso en el versículo 17, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es la otra referencia del Antiguo Testamento. Estamos en el versículo 17, Salmo 114. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y de ahí se agarra de Génesis 14 y del Salmo 110. De ahí se agarra. Y terminamos con la gran afirmación de Hebreos 7:18. Atención. Queda pues abrogado, eliminado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahí sí la crítica ya no se detiene. Debilidad e ineficacia. Con paréntesis, versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. ¡Sas! Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí sí no hay vuelta atrás. Regresarse al judaísmo es un retroceso. ¿Quieres ser judío? Muy bien, vete a la sinagoga de tu preferencia y solicita tu ingreso como judío gentil
y ora. No tienes problema, quieres, te apasiona el judaísmo, muy bien, adelante. ¿Quieres conocer cultura judía? Muy bien. Búscate un cursillo o un diplomado de la Universidad Hebraica de México. Son caros, pero hay becas, ¿no? ¿Quieres conocerlo? Adelante. No está prohibido que uno conozca la cultura judía, hebrea, ¿no? De ninguna manera. Pero creer que necesitamos los rudimentos de la fe antigua para nuestra salvación en Cristo, que dice, eso ya fue abrogado. El Señor Jesús no llegó a tanto, ¿eh? Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Hebreos no se tienta el corazón, dice, pues yo sí digo que está abrogado. Vámonos. Y esto no fue hecho sin juramento, y lo repite, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros se murieron, no podían continuar, versículo 24, pero este sacerdote nuestro, sacerdote judeo-cristiano, pero que ya es cristiano, ¿no? Jesús no fue cristiano propiamente, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual 25 puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Aquí ya llegamos al quid, al centro del asunto. Aquí está Hebreos, ya complementó, ya criticó, y aquí dice esto ya fue superado, y aquí se acabó el país. ¿Quieren ser judíos? Adelante. Váyanse a cumplir la ley, los 200 y tantos, no, 600 y tantos mandamientos. ¿Eso quieren? Adelante, no hay problema. Pablo se enojaba más, decía, a ver, ¿cómo que me quieren hacer judaizantes otra vez? ¿Qué les pasa? Ya tienen la libertad cristiana y se quieren regresar. A Pablo se enojaba. Nosotros hoy no nos enojamos. ¿Quiere usted conocer y practicar? Adelante, no tiene problema. Pero entonces no me venga usted a decir que esas cosas, rudimentos o símbolos son necesarios en el cristianismo. No lo son. No necesitamos, como la Sociedad Bíblica de México, poner la bandera de Israel en los eventos que hace, por Dios. Perdón. Porque sí, siempre hay cristianos que te invitan a embajador a Israel. Bueno, muy bien, es una fe dramática, muy bien. Pero poner la bandera y poner el candelabro no tiene nada que hacer eso en sí como parte de la liturgia, de la mentalidad, de la conciencia cristiana. Se respeta, se debe conocer, se debe saber, ¿no? Pero no forma parte ya del núcleo central de nuestra fe. De la estructura de nuestra vida. Sí, claro, al ratito ya vamos a estar con proverbios, pero usted dijo, no, yo no dije que no dediquemos al Antiguo Testamento. Al contrario, a mí me encanta predicar el Antiguo Testamento. Pero con el enfoque cristiano. ¿Estamos? sí, claro. Estamos. Y vamos, que se quede bien, Vamos.